Buenas tardes, profesora Zenet. Nosotros somos el proyecto de celdas de combustible microbiano para energía y tratamiento de aguas residuales. Estamos compuestos por Barajas Corona Nicole, Gómez Medina Jacqueline, Jerónimo Basilio Luz Gisel, Leora Ávila Ismael y yo, Leiva Campaña Sandra. Como introducción, tenemos que las células de combustible microbianas pues son una tecnología innovadora que aborda los desafíos claves de la actualidad, como son la crisis energética y la contaminación del agua. Estas celdas utilizan microorganismos capaces de producir energía química y convertirlo en electricidad mediante la transferencia de electrones. Estas se dividen en dos cámaras, una anódica y otra catódica, separadas por una membrana que en este caso nosotros usamos agar bacteriológico. Este proceso no solo convierte la energía, sino que degrada la materia orgánica, permitiendo su uso en el tratamiento de aguas residuales y sirve para minimizar gastos, ya que es un pretratamiento a las aguas. Nosotros utilizamos microorganismos electroactivos que son capaces de transferir electrones hacia o desde un electrodo. Como lo expliqué anteriormente con las células de combustible microbiano, nosotros nos decidimos por E. coli, que es la que venía en la mayoría de los informes que revisamos. Los mecanismos de las transferencias de electrones pues existen dos, la transferencia directa y la transferencia indirecta. La transferencia directa ocurre cuando las bacterias establecen contacto con el electrodo, como los citocromos o los nanocables bacterianos. Y la transferencia indirecta se basa en la secreción de mediadores electrónicos que transportan los electrones desde la célula hasta un electrodo. Nosotros establecimos la transferencia directa. Y como se puede ver aquí en los mecanismos de transferencia de electrones, como expliqué anteriormente, estos se pegan mediante los pilis. El microorganismo se pega en el pili al óxido metálico. Y la transferencia de contacto directo, pues ocurre que hay un mediador oxidado y otro reducido que permite el paso del microorganismo mediante un ligado que permite que se pegue al óxido metálico. La demanda bioquímica de oxígeno pues se usa como una medida para ver la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica biodegradable presentado en nuestra muestra de agua residual, que es resultado de la acción de oxidación aerobia. Por eso nosotros decidimos, ya que hacer la E. coli una bacteria anaeróbica facultativa, pues puede sobrevivir en las condiciones del agua residual. Estas pues se toman en el laboratorio y se determina una temperatura ambiente en un tiempo de 5 días y se expresa en miligramos sobre litro y es conocido como DBO. Teniendo esto en cuenta, pues la morfología del Escherichia coli pues es una bacteria anaeróbica facultativa, es capaz de formar bacilos y bacilos rectos que pues típicamente miden de 1 a 3 micrómetros de longitud. Es una bacteria gram negativa, se encuentra generalmente en las heces fecales, por eso tiene una mayor concentración en las aguas residuales. Esta se mueve mediante flagelos que le permiten desplazarse pues en los medios líquidos. Cuenta con pilis, que son pues las estructuras filamentosas que le permiten adherirse, como anteriormente le dijimos, a la oxidación, y pues hace la transferencia de material genético y cuenta con una capa de polisacáridos que lo protege pues de fagocitos que la harían morir. La cinética de crecimiento del E. coli, pues como se puede observar en la presentación, tiene durante el primer inóculo, pues tiene una duración de 10 horas. En las 10 horas empieza a llegar a su fase de meseta hasta que llega a la muerte. Como se puede ver aquí, se va incrementando durante la fase lag hasta que llega a la fase de meseta, donde ya se consumen todos los nutrientes del medio y pues empieza a morir la bacteria. Durante la investigación se encontraron que había diferentes tipos de estequiometría de reacción, que es como está la del acetato, que tiene una reacción anódica y otra católica, que llega a la reacción, como se puede observar, en la positiva, pero nosotros decidimos nos centramos principalmente en la estequiometría de reacción de la sacarosa, como se puede apreciar en esta, y un poco de la glucosa. A continuación, mis compañeros les hablarán sobre los tipos de biotecnología y el sensor usado que investigamos.
Yo les voy a hablar sobre el tipo de biotecnología. Nuestro proyecto está enfocado en la biotecnología gris, ya que se enfoca en el uso de microorganismos vivos como enzimas o sistemas biológicos para proteger y restaurar, manejar el medio ambiente, especialmente en la lucha contra la contaminación. En nuestro caso, nosotros utilizamos microorganismos que ayudarán a degradar la materia orgánica en aguas residuales. Otra aplicación para nuestro sistema de aguas residuales para las celdas de combustible eléctrico, pues es el biosensor amperométrico, ya que estos pues van a medir la corriente que genera por reacciones redox entre electrodos. Nosotros utilizamos electrodos, un ánodo y un cátodo. En el ánodo pues están las aguas residuales, en el cátodo el buffer fosfato que ayuda al equilibrio químico. Un ejemplo más común en el biosensor pues es la glucosa, ya que donde la enzima glucosa oxidasa cataliza la conversión de glucosa con la gluconolactona. Entonces estas enzimas van a estar degradando la materia orgánica, y mientras están consumiendo la glucosa van a estar liberando energía eléctrica, lo que va a permitir un intercambio proteico entre la membrana selectiva, que nosotros utilizamos una membrana de agar bacteriológico, y más o menos así se muestra en la imagen cómo actúan los biosensores en nuestro proyecto. No las utilizamos como tal, pero investigamos los tipos de enzimas que se encuentran o pueden ser aplicadas en nuestro sistema, las cuales son las flavoproteínas, que contienen riboflavina, que es una vitamina B2 y participa en reacciones de óxido-reducción. Nosotros pues es de gran importancia, ya que pues ayuda a mantener el equilibrio químico. Están los citocromos, que son proteínas con un grupo hemo y que contienen hierro y que alternan entre estados de óxido-reducción, el cual es de gran ayuda para el proyecto. Como planteamiento del problema, tenemos que los combustibles fósiles son altamente contaminantes y limitados, mientras que el manejo inadecuado de las aguas residuales pues afecta directamente a los ecosistemas y a la salud pública. Para esto surge como alternativa las celdas de combustible microbiano, ya que permiten solucionar los dos problemas a la vez: tratar las aguas residuales y generar bioelectricidad. Como justificación tenemos que el desarrollo de una MFC representa una alternativa biotecnológica innovadora con un gran potencial para la creación de energía eléctrica limpia. Primero, como objetivo general, tenemos que se diseñará y se desarrollará una celda de combustible microbiana, como ya lo mencionaba, como alternativa biotecnológica para tratar estos dos problemas. Se le evaluará su efectividad y viabilidad como un producto preventivo para el tratamiento de aguas y generador de electricidad. En los objetivos específicos tenemos el 1, en el cual se identificarán los microorganismos involucrados en la transformación de materia orgánica en electricidad limpia, que será una caracterización para saber qué microorganismos estarán involucrados en este proceso, específicamente en nuestro proyecto. Después, en el 2, se determinará el DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno en las aguas residuales antes y después del tratamiento con las celdas de combustible microbiano, con el fin de evaluar qué tan eficiente es como pretratamiento en la reducción de la carga microbiana. Y ya por último se cuantificará el potencial de generación energética bajo condiciones ambientales reales y controladas. Nuestra hipótesis es que el desarrollo de una célula de combustible microbiano mediante la selección y uso de cepas electrogénicas, por ejemplo el E. coli, que es el que nosotros estamos utilizando, que más adelante se muestra que se caracterizó y confirmamos que era E. coli. Esta permitirá una mayor eficiencia en este proceso de bioelectrogénesis y ayudará a la transferencia de electrones hacia el ánodo.
Esto favorecerá la conversión electroquímica de materia orgánica en corriente eléctrica. Además, potenciará la biodegradación de compuestos recalcitrantes en efluentes industriales y en aguas residuales. Aquí se puede observar en este diagrama más o menos cómo es que funciona, cómo es su funcionamiento general. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ismael Jair y Leor Ávila. Y pues yo les voy a platicar más de lo que es el material de los equipos y cómo estuvo nuestra metodología en este proyecto. Pues primero que nada, lo que se ocuparon para crear las celdas son recipientes, que en este caso fueron botellas de plástico reutilizadas, este en el caso de electrolit de 625 mililitros, tubos PVC para hacer las conexiones, electrodos de aluminio que se realizaron con latas recicladas, unas membranas que se usaron agar bacteriológico y se le adicionó NaCl para poder hacer que esa transferencia de electrones fuera lo esencial o lo adecuado, ¿no? Una solución electrolítica, en este caso un buffer fosfato que se utilizó del lado del cátodo, cable de cobre, fuente de energía orgánica que es el agua residual, que en este caso es el ánodo, bacterias electroactivas, que es la E. coli, un multímetro para la medición de voltaje y corriente, un LED que fue el que se prendió, una batería de 1.5 voltios, cautín, bomba de agua, manguera de plástico, un protoboard para poder conectar todo esto, jumpers y caimanes, teflón, pegamento para PVC y resistol para plásticos flexibles. Y pues más que nada nuestro diseño preliminar o el primero que realizamos para ver si funcionaba si se generaba voltaje en estas celdas, pues fue que primero con unas botellas que las primeras que encontramos son de plástico reutilizadas y pues ahí se ven en la imagen, se ven los PVC, cómo se, cómo se conectaron y pues en medio aquí en la parte negra están pues el lagar, ¿no? Se creó como lo platicaba, para comprobar su funcionamiento y fue el primer prototipo en el que se ayudó nada más a la solución del cátodo, fue pura agua y el agua residual, ¿no? Y pues se puede ver en la figura 13, la determinación de voltaje después de 2 horas fue de 0.15 voltios. Y pues más que nada la metodología experimental se basó en la caracterización de las bacterias, una preparación de solución electrolítica o buffer, la construcción de las cámaras para las celdas de combustible microbianas con un ánodo y un cátodo sumergidos en solución electrolítica, más que nada en los cátodos. Y pues se monitoreó la generación de voltaje y corriente y se evaluó el tratamiento de agua midiendo el DBO o lo que viene siendo la demanda bioquímica de oxígeno. La metodología utilizada pues para diseñar el sistema, como se puede ver en la imagen, ese ya es el armado y son cinco celdas de combustible microbianas en serie conectadas con cables de cobre y pues cada una con su membrana, con su puente para poder hacer el intercambio ese protónico. Y pues como se puede ver están las celdas de combustible, los electrodos están sumergidos en el ánodo y cátodo, son de aluminio y recubiertos de cobre. A estos electrodos, perdón, se le hicieron orificios en el que se enrolló el cable de cobre para que hubiera un mayor pues contacto con estos, ¿no? Y pues el proceso fue pues agregar el agua residual en los ánodos, que es la parte negativa, el buffer fosfato en los cátodos, que es la parte positiva, y se monitoreó por el voltaje que se generaba, el oxígeno disuelto en las aguas residuales y el pH. Cabe destacar también que se realizaron la caracterización de bacterias. Más que nada lo que se hizo fue plantar o sembrar pues una muestra del agua residual en un agar que se llama EMB, que es eosina azul de metileno, y en este nada más crece E. coli o se manifiesta, como se ve en la imagen, de un color como fósforo verdoso, y eso nos confirma la presencia de E. coli, más que nada en las cámaras anódicas. El pH de las cámaras se mantuvieron que mantuvieron líquido, mostró pues se acidificó un poco en los ánodos y en los cátodos se mantuvo cerca del neutro, ¿no? Entre 7 y 7.3, más que nada en el buffer. La construcción de estas celdas en las cámaras, pues como se puede ver en la figura 17, está la construcción de la celda. En este caso en la imagen nada más de 3, porque igual se generaron pues primero para ir haciendo las diversas pruebas al principio, y pues ahí en la imagen 18 en la figura, se puede ver cómo se virtieron las aguas residuales y los buffers. A continuación, pues se puede ver cómo ya están las cinco cámaras, ¿no? Y las 5 pares o los 5 celdas de combustible están conectadas en serie por el cable de cobre junto con los electrodos.
Y pues más que nada es eso, ahí se puede ver en el, en el multímetro el voltaje que nos está generando oscila entre 1.6 y 1.9, pero por lo general siempre se mantiene entre 1.8. La base de madera la usamos para una mejor movilidad de las celdas y como se puede ver pues están conectados a los caimanes con cobre y además se revisó en la bibliografía, en, en artículos, que si en el área, en el cátodo, que es donde está la solución buffer, se agregaba oxígeno de manera, pues en este caso con una bomba de aire, que en este caso se usa una para pecera, se generaba un mayor intercambio de electrones y los protones, y pues más que nada eso es lo que nos ayudó a elevar el voltaje. En el anterior eran 0.15 voltios y aquí cada celda nos está dando alrededor de 0.20, 0.21, ¿no? De voltaje. Y pues además de esto se determinó o se evaluó más que nada el oxígeno disuelto en el agua residual. Lo que conseguimos aquí, pues más que nada la medición del oxígeno disuelto en el día cero era de 0.3 miligramos por cada litro y en el día 5 se elevó un poco nada más, pero esto se platicará después. Hubo problemas, hubo fugas, entonces más que nada lo asociamos a que no hubo tanto el, pues el aumento de oxígeno en el agua, ¿no? Porque eso nos indicaría más que nada lo que podría ser una demanda bioquímica de oxígeno. Y por mi parte es todo. Seguimos con los resultados. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Nicole Barajas y yo les voy a platicar sobre los resultados que obtuvimos en nuestro proyecto. Como se puede observar en esta diapositiva, pues nosotros al construir las celdas de combustible microbiano en serie pudimos interconectarlas entre las cámaras anódicas y catódicas y finalmente pudimos medir su voltaje con ayuda de un multímetro y obtuvimos un voltaje total de 1.08 voltios netos, lo que nos confirma que por sí solas nuestras botellas sí generaron energía gracias a la implementación de la bacteria E. coli, ya que esta realizó su actividad electrogénica y como resultado de su metabolismo pues pudimos producir esta bioenergía que se esperaba desde un principio, como se mencionó en la hipótesis. Aquí podemos ver las imágenes donde utilizamos un LED rojo y un LED verde. ¿Por qué esto? El LED rojo es el color de LED que requiere menos energía para poder ser encendido, mientras que el verde requiere un poco más. El LED rojo, si no me equivoco, es de 1.4 voltios y el LED verde requiere 2.4 aproximadamente. Entonces, ¿a qué va con esto? En la siguiente diapositiva podemos observar que se implementó una pila de 1.5 voltios. Esta pila era una pila descargada, la cual se pudo potenciar su función o su voltaje hasta 2.58 voltios, lo cual fue suficiente para poder encender este diodo de luz, en este caso pues los LED que utilizamos, ya sea el rojo o el verde, lo que quiere decir que pues nuestras celdas sí tienen un potencial de eficiencia muy bueno. Pues encendió los LEDs y como parte de una demostración práctica y visual del aporte energético que las bacterias nos pueden dar y cómo nosotros lo pudimos aprovechar. Esto además de que se incluye el pretratado de las aguas, como se mencionó anteriormente, se midió el DBO, donde en el día 0 obtuvimos 0.3 miligramos por litro y en el día 5 0.5 miligramos por litro. ¿A qué vamos con esto? De acuerdo al metabolismo de la bacteria, ocurrió una degradación de la materia orgánica. Finalmente, ya después de hacer estas mediciones, pues también se llegó al resultado de que sí se degradó la materia efectivamente, sí funcionó, tal vez no como se tenía esperado, pero sí funcionó y sí nos dio resultados viables, en donde se generó una diferencia de 0.2 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Esto básicamente quiere decir que las bacterias ayudaron a que existiera más oxígeno en estas aguas residuales y entre más oxígeno haya es más viable para la fauna marina.
Y pues bueno, a manera de conclusión, nuestro proyecto demostró una viabilidad técnica de las celdas de combustible microbiano de bajo costo para tratar aguas residuales y generar bioelectricidad usando materiales simples y reciclados. Nuestro proyecto pues comprobó que la conexión en serie de estas celdas pues se puede generar voltaje utilizando organismos electroactivos como lo es la bacteria de coli que ya se mencionó, que en aguas residuales es la más electroactiva para poder generar energía eléctrica. También están otras bacterias que también se encuentran en las aguas residuales y las cuales pueden generar energía, como es la Shigella Geobacter, que pues anteriormente ya se habían mencionado que son electroactivas, y en nuestro caso nuestro organismo de interés que generó más energía fue E. coli. Se realizaron su morfología para determinar que sí había E. coli en nuestras aguas residuales. También pues se presentaron desafíos como es la fuga de aguas que se obtuvo. Armamos el prototipo varias veces, pero nuestro único problema era de que tenía fugas, ya sea en la membrana, en las botellas, o inclusive al poner las mangueras para airear la parte de los cátodos que es en el buffer, pues no, o sea, no pegaba. Entonces una mejora para nuestro proyecto y quizás poder generar más energía sería utilizar otros materiales más accesibles y más fáciles de manejar, que no sean unas botellas de electrolit, sino que ahorita ya pues sabemos cómo podemos mejorar el proyecto utilizando un material más resistente, o incluso materiales que no sé, como metal o vidrio o acrílico. A nivel industrial ya sería algo metal, donde pudiese tener no sé, tanques como, no sé, unos 3, 20 litros, así. Y pues podría generarse pues energía en renovable, o sea, tiene un campo amplio para poder generar más energía en el futuro. En este caso, pues nada más con que 5 botellitas de electrolit utilizando un buffer fosfato, pues generó lo suficientemente voltaje para poder encender un LED, y a pesar de las dificultades que tuvimos, pues pudimos lograr nuestros objetivos. Ya lo único que nos quedaría sería que arregláramos pues el problema de las fugas y utilizar otros materiales. Sería todo de nuestra parte. Aquí están las referencias que utilizamos. Y muchas gracias por su atención.